Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos ven a esta hora de la mañana. Hoy día jueves 20 de mayo de 2021. Les saluda su amigo y hermano Luis Alto desde Ecuador. Agradecido con el Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes el repaso de la escuela sabática y invitándolos a que nos puedan seguir en cada una de nuestras plataformas, tanto en YouTube como en Facebook y también en la aplicación de la radio, que nos puedan seguir ahí y descargar la aplicación. Estamos viendo para esta semana el origen del pecado, la parte 5, y en el subtítulo la controversia continúa en la tierra. Y antes de tener el repaso, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos dirija. Padre Santo y buen Dios, alabado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Padre Santo, por confiarnos el don de la vida nuevamente, Señor. Y le rogamos, bendito Señor, que al abrir su palabra, su Espíritu Santo nos instruya y nos dirija, que podamos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la influencia de su Santo Espíritu para poder, Padre Santo, comprender cuál es la realidad en la cual nos ha tocado vivir. Y que así, Padre Santo, podamos volver a la obediencia a su palabra y a su santa ley. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La inspiración, como ya hemos compartido con ustedes en el repaso anterior, se encuentra en la Review and Herald del 25 de agosto de 1885. Nos dice de la siguiente forma: Dios quiere un pueblo sobre la tierra que vindique su honor al respetar todos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos ni un yugo de esclavitud. ¿Cuántos mandamientos quiere el Señor que respete su pueblo en la tierra? Todos sus mandamientos. Los mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos ni un yugo de esclavitud. Todo lo contrario, los mandamientos de la santa ley de Dios son para que nosotros vivamos en libertad, vivamos en paz, vivamos felices, siguiendo los estatutos y los mandamientos de nuestro Dios. Realmente podremos ser felices y nuevamente volver a la casa del Padre por el sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor. La pregunta para este día nos dice de la siguiente manera: ¿por qué permitió Dios que los ángeles y los seres humanos pecaran? Qué pregunta para más interesante. Y vamos a dejar que la palabra del Señor nos responda. Así que les invito a que podamos abrir la santa palabra de Dios en el libro de Salmos, el capítulo 103, los versos 20 al 22. Dice de la siguiente manera: Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus mandamientos, obedeciendo a la voz de su palabra. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Primeramente, tenemos que notar que al Señor, cuando crea a sus criaturas, no los crea como robots. Él nos da libre albedrío para que nosotros decidamos si le obedecemos o lo rechazamos. Y ese principio hermoso que el Señor ha dejado de darnos libertad a cada uno de nosotros, el ser humano a la libertad la ha convertido en libertinaje. La misma libertad que debería ser una bendición, como fue siempre el propósito del Señor para cada uno de nosotros, se tornó en una maldición por nuestras propias decisiones. Nosotros cada día decidimos si vamos, como dice el texto, a bendecir a Jehová o vamos a hacer lo contrario. Ciertamente nosotros debemos bendecir a nuestro Señor y sentir ese gozo de servirle voluntariamente por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor, por tanto amor y misericordia que nos demuestra.
quiero compartir con ustedes lo que nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, la página 342 a la 343. Vamos a leer una porción de lo que nos dice aquí el Señor a través de su sierva. Dijo el artero tentador: si Dios sabía cuál iba a ser el resultado, ¿por qué permitió que el hombre haya sido probado, que pecara e introdujera la desgracia y la muerte? Primeramente, queridos hermanos, el enemigo en el cielo, antes de convertirse en Satanás, este querubín protector levantó una acusación en contra del Señor, de nuestro Padre Celestial. Y el Señor dejó que siguiera el proceso de la acusación del enemigo. Y la mejor manera cuando nosotros somos acusados falsamente no es defendernos nosotros mismos, es dejar que los demás personas a nuestro alrededor que nos conocen y saben cómo es nuestra forma de ser y nuestro carácter, sean quien nos vindiquen nuestro carácter y, y nos defiendan ante los demás. Y eso fue lo que el Señor hizo y está haciendo. El Señor, si hubiera ponido fin al tentador cuando se rebeló contra su santa ley y contra su gobierno en el cielo, hubiera quedado sombra de duda en las mentes de los seres celestiales y hubieran obedecido al Señor ya no por libre albedrío o por amor, como es y siempre ha sido el propósito del Señor, sino que lo hubieran hecho por miedo a que tal vez el Señor obrara de la misma manera como lo habría hecho con el tentador. Pero el Señor es sabio y Él dejó que siguiera Satanás con su plan, con su rebelión, para que se revelara el verdadero carácter del enemigo. Sigue siendo la sierva del Señor, y los hijos de Adán, olvidando la paciente misericordia, gracias a la cual se le ha otorgado al hombre otra oportunidad, sin pensar en el tremendo y asombroso sacrificio que su rebelión costaba al Rey del cielo, prestaron oídos al tentador y murmuraron contra el único ser que podría salvarlos del poder de Satanás. Millares de personas repiten hoy la misma rebelde queja contra Dios. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y lo convierten en un mero autómata. Eh, lo mismo que Satanás ha dicho de que si el Señor sabe todo, el fin desde el principio, ¿por qué permitió, por qué creó al ser humano? El Señor nos creó porque Él es un Dios que se deleita en cosas, en crear y hacer cosas hermosas. Y nosotros fuimos creados por Dios no para vivir en la miseria del pecado como estamos viviendo. Quienes escogimos pecar fuimos nosotros. Quienes escogimos desobedecer fuimos nosotros. Y el que menos responsabilidad tiene en todo esto es el Señor. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley de Dios. Y nosotros nos volvemos transgresores de la ley de Dios cuando nosotros voluntariamente cedemos a las artimañas de Satanás. Millares de personas repiten hoy, dice, la misma rebelde queja contra Dios. No comprenden que al quitarle al hombre la libertad de elegir, le roban su prerrogativa como ser racional y lo convierten en un mero autómata. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre, como los habitantes de todos los otros mundos. Debe ser sometido a la prueba de la obediencia, pero nunca se le coloca en una situación en la cual se haya obligado a ceder al mal. Les pregunto, queridos hermanos y amigos que me escuchan, ¿Adán y Eva
fueron puestos en una situación donde ellos fueran forzados a hacer lo malo. La prueba por la cual el Señor probó a nuestros primeros padres, valga la redundancia, ¿fue severa? No. ¿De cuántos árboles podían participar ellos? Tenían todos los árboles alrededor del huerto, en el huerto del Edén, para su uso, menos uno. No era por necesidad, no era por hambre que ellos participaron del árbol que el Señor les ha dicho que no. Entonces, no puede sobrevenirle tentación o prueba, dice, alguna que no sea capaz de resistir. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. Si Adán y Eva hubieran obedecido al Señor, tantas pruebas de su amor, tanta belleza que el Señor, del cual el Señor le había provisto a Adán y Eva, si ellos hubieran obedecido al Señor en su mandato de no participar de ese árbol, no hubieran sido derrotados. Si ellos hubieran pedido al Señor, solamente hubieran escuchado la voz de Dios y se hubieran alejado del árbol, porque primeramente el Señor les dijo que no se acercaran al árbol, ni lo tocaran, ni comieran del árbol. Si ellos hubieran sido obedientes, hoy el mundo no estaría como está. Pero no tenemos tampoco que echarle toda la culpa a Adán y Eva. Ciertamente ellos pecaron y por el pecado de ellos, el pecado, todos nos volvimos transgresores, porque todos nacemos con una naturaleza que nos arrastra hacia el mal, pero cuando es que nosotros realmente nos volvemos transgresores de la ley de Dios, cuando por nuestra propia voluntad nosotros decidimos hacer lo malo. Está en nosotros cada día escoger a quién vamos a obedecer. Si vamos a obedecer a Dios y a su santa ley, o vamos a escuchar la voz del enemigo. Nuestro deseo es que podamos escuchar la voz del Señor, que podamos abrir su palabra cada día con oración y podamos recibir de Él la fortaleza para vencer cada día. El Señor ha prometido que Él está dispuesto a vaciar el cielo de los ángeles antes que permitir que a un hijo suyo que clama por ayuda sea vencido por el enemigo, por Satanás. Hagamos nuestra esa promesa del Señor y seguramente podremos ir de victoria en victoria hasta la victoria final cuando el Señor Jesucristo cambie esta naturaleza corruptible por una incorruptible. Que el Señor nos ayude en este día y podamos nosotros ponernos del lado del Señor en obediencia a su santa ley. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre y buen Dios, nuevamente en este día, al empezar, Señor, queremos agradecerle por permitirnos abrir su palabra. Que podamos nosotros en este día escuchar su voz, Señor. Escuchar la voz del Santo Espíritu que nos habla y nos dirige en nuestro caminar diario. Padre eterno, que meditemos cada momento de nuestro día, Señor, en su palabra. Que podamos permanecer en comunión con usted a través de la oración. Que podamos clamar por ayuda cuando nos sintamos tentados por el enemigo. Guarde a cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora y nos ven. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, que el Señor me los guarde y me los proteja en este día y que nosotros podamos mantenernos siempre del lado de nuestro Padre Celestial. Será hasta el día de mañana.